Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta de Paloma Valencia para negar y rebajar el alcance de los líos y escándalos de Álvaro Uribe, su papá político. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 28 de abril. Seguimos en nuestra serie de episodios sobre los silencios de los candidatos presidenciales frente a los escándalos de sus aliados. Hoy el turno es para Paloma Valencia, la senadora uribista que se dice a sí misma ser la hija de Álvaro Uribe, el mandamás del Centro Democrático. La candidata recibe de Uribe la herencia de millones de votos del uribismo que le hicieron ganar su consulta en la derecha, pero también el pasado de los delitos cometidos durante los dos gobiernos del expresidente, que son a su vez munición política para la izquierda. Paloma Valencia entró oficialmente al Centro Democrático tiempo después de que Uribe saliera del gobierno, pero eso no deja de ser una sombra para ella. Hoy hablamos de lo que calla, evade y no cuestiona el uribismo de Uribe. Edison Henao cubre a la derecha en este proceso electoral. Gracias por volver por acá. A ti por invitarme. Edison, nos decías en unos huevos anteriores y también lo ha reporteado en las notas que has escrito sobre la derecha que Paloma Valencia es la disciplina uribista en pasta. Le agradece, le copia y ella también ha dicho que es la hija de Álvaro Uribe. ¿Pesa el legado uribista en la aspirante? Sí, claro que pesa. Y pesa para bien y para mal, Tati. Para bien, porque en parte esa disciplina uribista le permitió destacar en un partido cuyas máximas han sido en exceso personalistas. Y además, su candidatura, antes de ser la plataforma de centro-derecha que es hoy, fue posible gracias al tiquete de su partido. Uno que consiguió luego de imponerse en una encuesta frente a María Fernanda Cabal, una figura que, contrario a ella, sí ha tratado de marcar más independencia frente a Uribe. Sí. Y el legado también ha servido para tratar de atraer a la base uribista que aterrizó anticipadamente en la campaña de su competencia directa, Abelardo de la Espriella. Ya para mal, le pesa mucho en su apuesta a dos bandas de recoger a parte de la derecha uribista mientras atrae a parte del centro. Ahí, en el patio de los centristas pragmáticos que hoy no ven margen con Claudia López o Sergio Fajardo, y en los indecisos antiuribistas, la ecuación es menos favorable. Este fin de semana, la senadora Valencia propuso a Álvaro Uribe como su ministro de Defensa en un eventual gobierno suyo y de inmediato, pues, colectivos y organizaciones sociales expusieron lo evidente y fueron las al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales que hubo por parte del ejército durante los gobiernos de Álvaro Uribe para hacer pasar a estas personas como guerrilleros caídos en combate. ¿Qué dice la senadora Valencia frente a los delitos de los falsos positivos? Sí, lo primero es que ese anuncio agitó de nuevo el lunar con el que la izquierda y su candidato Iván Cepeda han disputado buena parte de la narrativa frente al uribismo. Y ya sobre los falsos positivos, Paloma ha optado por una postura cuando menos cómoda. No es negacionista de lo ocurrido y ha dicho que los falsos positivos, abro comillas, fueron posiblemente un efecto terrible pero no intencionado de una política que buscaba premiar la efectividad de las Fuerzas Armadas. Pero a Uribe lo ha excluido de la responsabilidad política en la que devino su política de seguridad. Contrario a cuestionarlo, ha dicho que su gobierno fue serio a la hora de abordar este tema, con la salida en sus cuentas de más de 70 mandos militares y con las condenas a otros actores de las filas de las Fuerzas Armadas. También ha insistido en una postura institucionalista de legitimidad estatal, contraria a la de su némesis Iván Cepeda, que el Estado tenía la legitimidad para avanzar en una política de seguridad de este tipo y de hecho cuando habla de responsabilidades habla de Juan Manuel Santos y de que los falsos positivos ocurrieron bajo su Ministerio de Defensa. Bueno, pero la directiva ministerial que incentivó los beneficios a las tropas a cambio de bajas en las FARC, que a la postre habría servido de incentivo para masificar delitos como los falsos positivos, pues se expidió fue en 2005, un par de ministros antes que Juan Manuel Santos. En esa línea de negación de responsabilidades directas a Álvaro Uribe también está el escándalo del DAS, las chuzadas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a periodistas, a miembros de la oposición, y una parte del círculo de Álvaro Uribe en esa casa de Nariño en ese momento fue condenado. ¿Cómo se defiende el uribismo y pues la candidata frente a estos hechos? Ahí lo primero es decir que los condenados en el círculo de Uribe por estos hechos durante su gobierno fueron varios, como decías.
Edmundo del Castillo, su secretario jurídico, Bernardo Moreno, el secretario de Presidencia, César Velázquez, el jefe de comunicaciones, y María del Pilar Hurtado, la directora del famoso DAS. Sobre este tema, Paloma ha guardado silencio, ha acudido a la negación y ha buscado culpables por fuera del uribismo. Es decir, su receta de respuesta ha ido a tres bandas. A la negación ha acudido cuando ha dicho, entre comillas, que no hay pruebas de las chuzadas uribistas, sino pruebas de las chuzadas al uribismo. Se trata de un argumento que va muy de la mano con la tesis de politización de la justicia en la que se ha refugiado el uribismo. Y cuando las ha reconocido, ha dicho que las chuzadas no las ordenó el expresidente Uribe, sino que vinieron de la DEA en el marco del cartel de la toga. ¿Las chuzadas no fueron ciertas? No, las chuzadas no las tuvo el presidente Uribe, porque si las hubiera tenido, pues se hubiera hecho público todo lo que hoy se sabe. Las chuzadas fueron de la DEA, fíjese lo interesante, las que terminaron mostrando la corrupción de esos que se decían víctimas del presidente Uribe. Pero el cartel de la toga ocurrió después de que Uribe salió del poder. Es decir, cuando Paloma habla de chuzadas, no se refiere a las que ocurrieron desde el DAS, entidad que fue suprimida en el gobierno de Juan Manuel Santos, sino al escándalo que se destapó en 2017. Tal vez el proceso más cercano contra el expresidente Álvaro Uribe, o más cercano al corazón de él, tiene que ver con la condena a su hermano Santiago por paramilitarismo, por este caso de los 12 apóstoles, y no solamente porque sea su hermano, sino porque tiene que ver con una de las sombras que ha tenido Álvaro Uribe durante la mayor parte de su carrera, y es los supuestos nexos con el paramilitarismo. Acá también hay un cierre de filas por parte del uribismo y obviamente de la senadora, supongo. Sí, de acuerdo. Paloma celebró la absolución del hermano del expresidente en noviembre de 2024 y el año pasado, tras su condena en segunda instancia por conformar este grupo y ser responsable del homicidio de un campesino, se limitó a decir que espera que el recurso de casación prospere y que Uribe hermano recupere su buen nombre. Entonces allí ha habido apoyo. Pero no solo ha deseado que el proceso de Santiago Uribe concluya a su favor. En el pasado, cuando apenas comenzaba su carrera política al lado del uribismo, Paloma sostenía que no creía que Uribe fuera un parapolítico porque su gobierno, dice ella, combatió a estos grupos y además los desmovilizó. Hablaba del paramilitarismo como un fenómeno que permeó a buena parte de la sociedad colombiana, como ocurrió entonces con la guerrilla de las FARC. También ha respaldado al exgobernador de Antioquia y condenado por parapolítica Luis Alfredo Ramos, con quien comenzó en la política en 2006 cuando se lanzó a la Cámara por Bogotá. En 2014, Paloma Valencia decía sobre Ramos que era inocente, pese a que él ya estaba en la cárcel. Edison, Paloma Valencia está peleando su paso a segunda vuelta y aunque busca votos en el centro, el momento actual es el de una pelea muy dura dentro de la derecha con el otro candidato, Abelardo de la Espriella. ¿Hay incentivos para que Valencia, en esa búsqueda de más votos, en búsqueda de votos también del centro, se distancie de Álvaro Uribe y de sus sombras? El escenario de su campaña es complicado. Aunque en principio trató de desuribizarse y justo eso le permitió a Paloma crecer hacia el centro, hoy su candidatura lidia con la ruptura de la paz consensuada con Abelardo de la Espriella. Esa luna de miel se rompió por completo y ahora la campaña parece soltar la apuesta de desuribización, que en todo caso ha sido parcial, para volver al combate con de la Espriella desde la figura de Uribe y de que ella es la verdadera uribista. Pero si eso le ayuda en todo caso a ganar el combate con de la Espriella, podría perjudicarla en otra esquina. Como ella ha apostado a dos bandas, recoger apoyos en la derecha y recoger apoyos en el centro, esa invocación del legado de Uribe e incluso proponerlo como parte de su gabinete en el Ministerio de Defensa puede alejar a los centristas que ya se habían acercado a su campaña o espantar a los indecisos antiuribistas que estaban pensando en darle su voto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es a una Paloma en medio de incentivos, pero también de un escenario difícil para decidir y no afectar sus posibilidades de avanzar en primera vuelta. En un próximo episodio de mañana estaremos hablando entonces de lo que calla el candidato Abelardo de la Espriella. Edison, muchísimas gracias por pasar por acá. A ti por invitarme. Y arranque el día con esta movida. Con sus negociadores políticos, Iván Cepeda le pidió al Partido Verde que cambiara el texto del acuerdo con esa colectividad para no comprometerlo a abandonar la promoción de una asamblea constituyente si gana la presidencia.
La Silla Vacía conoció que una primera versión del acuerdo entre los Verdes y Cepeda incluía su renuncia a convocar este mecanismo. La principal razón para solicitar el cambio del texto fue evitar una confrontación directa con el presidente Gustavo Petro. En el acuerdo final con el Verde, Cepeda se compromete con, abro comillas, la defensa de la Constitución de 1991 y la no reelección. Lea la movida completa en lasillavacía.com. Y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacía.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.